Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa de gestión psicosocial y salud mental ocupacional. El día de hoy continuamos con el tema de las cuatro claves para conocer el proyecto de norma 037 sobre teletrabajo, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En anteriores ocasiones ya estábamos hablando sobre estas claves, sobre el panorama, sobre el auge que tuvo el teletrabajo durante la pandemia y el día de hoy estaremos retomando las dos últimas claves que van en el sentido de la forma en la que se evalúan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la aplicabilidad de este proyecto. También estaremos reflexionando sobre algunos comentarios que podrían emitirse en este sentido al documento. Para ello, el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Mérida. Él es especialista en salud mental, tiene formación como médico, también como psiquiatra, ha estado atendiendo problemas relacionados a la salud mental en las organizaciones con motivo y en el trabajo. También ha participado en proyectos de desarrollar la gestión psicosocial y también él tiene experiencia como también en el ámbito del gobierno. Bienvenido, doctor. Hola, Gwendolyn, muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí otra vez contigo. Muchas gracias. Y bueno, me presento, Gwendolyn Muñoz, una servidora, y estaré guiando la conversación el día de hoy. En ocasiones pasadas, como les comentaba, ya estábamos hablando sobre estas claves, sobre el panorama, y para ello, si ustedes quieren ver esas partes, les vamos a dejar el link en la descripción de la primera y la segunda parte, porque esta es la tercera. Y la vez pasada nos quedamos también hablando sobre estas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Lo que veíamos era que en principio lo que proponía o lo que buscaban estas condiciones que se establecen o que busca establecer el proyecto de norma es evitar riesgos físicos. Para ello se centra en la evaluación de la limpieza, el orden, la iluminación, temperatura y ventilación y los niveles de ruido. También busca prevenir los factores ergonómicos o observar que se estén revisando o que se tengan en cuenta, como es el aspecto de los escritorios, de las mesas, las sillas, también los aditamentos necesarios para el uso del equipo de cómputo o también en cuestión de postura. Además, también agrega el tema de los factores psicosociales. Estábamos comentando la pasada sobre cómo este tema quedaba a deber en diversos sentidos. Y lo vamos a ver un poco más adelante hablando de la evaluación. En el tema de los factores psicosociales, los que llega a abordar, habla sobre la privacidad del espacio de trabajo, la perspectiva de género, que es un punto que tomábamos como favorable para esta norma, también la atención a casos de violencia familiar y el derecho a la desconexión. En este sentido, no sé si quisiera usted comentar algo antes de pasar al siguiente punto. Gracias, Ben. Sí, de manera general, es un excelente ejemplo de cómo se interrelacionan muchos ámbitos eh, fuera del trabajo con el trabajo, ¿no? Y cuando el trabajo físicamente se sitúa en las habitaciones, es decir, las instalaciones residenciales o de tipo habitacional, pues todavía está más en evidente. Lo que yo observo es que en esta lista, ¿no?, de verificación, en donde se exploran las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en esta modalidad, en teletrabajo, pues no se contempla el aspecto de la inspección a las instalaciones en general, ¿no? Por ejemplo, en los centros de trabajo hay normas específicas relacionadas con la amplitud de los espacios, la amplitud de los pasillos, de las puertas, las salidas de emergencia, ¿no? La altura, ¿no?, que debe haber en los espacios de trabajo, etcétera. Eh, y pues bueno, aquí en esta modalidad, en el teletrabajo, si bien hay normas que aplican para la protección civil en general, no específicamente en el trabajo, y que también las unidades habitacionales o las instalaciones habitacionales deben de vigilar y mantener esas normas de protección civil, pues en este instrumento pues no se contempla ese aspecto, ¿no? Eh, Creo que es importante que también se tenga como pues esa sensibilidad para quizás se pueda ampliar también este aspecto, ¿no? Es decir, si las instalaciones físicas en donde nosotros trabajamos
son en el diseño arquitectónico, por así decirlo, idóneas para el trabajo. Es un punto muy relevante porque también en su momento comentaba la doctora Anabel Camacho, que el día de hoy no nos pudo acompañar, nos refería a cómo están estas definiciones que se llegan a retomar de otros instrumentos, pero que no en su totalidad. En este sentido, en respecto a lo que es ergonómico, a los factores ergonómicos, en la definición de la norma 036, que es específica para ciertas actividades ergonómicas, se refiere precisamente a las instalaciones, al diseño de las instalaciones, y en esta norma o en este proyecto no se retoma ese término. También ya hablando sobre cómo se evalúa este listado de verificación que justo mencionaba, vienen una serie de preguntas que se evalúan de, o que tienen opciones de respuestas que van de sí, no o no aplica. Y esto también lo comentábamos respecto a cómo se da en este proceso de la verificación, porque puede que sea por parte del patrón, que él mismo vaya al lugar que se va a destinar para trabajar. También puede que mande a alguien o que asigne a alguna persona en su nombre para hacer esta evaluación, o sino que el trabajador o la persona que es candidata para teletrabajar realice esa misma lista de verificación por su cuenta. Y en este sentido hablábamos sobre lo que es la subjetividad, sobre lo que habla de la percepción. Y entonces a mí me gustaría preguntarle a usted qué observa principalmente en la guía de referencia, en estas preguntas, ya sea desde la cantidad, ¿no? Porque podemos ver que para las personas que ya realizan teletrabajo hay 22 preguntas para los agentes mecánicos, para las personas que son candidatas o aspirantes hay 11 preguntas, mientras que para factores psicosociales hay 4 y 3 preguntas. Entonces, ¿qué observa en ese sentido? Y también eh, respecto a cómo se responde, a cómo se hace esa evaluación. ¿Qué opina? La principal observación es el contraste entre lo exhaustivo que hay acerca de las herramientas de medición de riesgos en el entorno de trabajo físico versus el entorno de teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, prácticamente hay toda una robustez en normas o en instrumentos normativos que delimitan o estandarizan cómo deben estar los espacios físicos respecto a la iluminación, la ventilación, respecto al uso de equipo de protección personal, ¿no? Entonces hay una robustez eh, muy patente digamos, en la exploración, en la gestión de estos factores de riesgo en el espacio de trabajo físico, en el centro de trabajo típico, ¿no? Y si lo comparamos bueno, toda esa robustez que ya se desarrolló, ahora pues no hay como una correspondencia, ¿no? Con lo que se intenta explorar a través de esta lista de verificación, ¿no? Es decir, prácticamente estamos contrastando toda la serie de normas de seguridad y estado en el trabajo contra una lista de verificación que además pues es algo que la posibilidad de que la pueda, digamos, contestar o requisitar el mismo trabajador, pues todavía tiene mayor contraste, es decir, la rigurosidad con la que se gestionan, ¿no? Los factores de riesgo a la salud en los centros de trabajo físicos, ¿ok? Pues es de una magnitud importante, mientras que la forma en cómo se van a gestionar los factores en el teletrabajo, pues queda este, pues muy poco fortalecida, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que observar, el contraste de la rigurosidad, ¿no? Con la que se va a hacer la gestión de riesgos en el teletrabajo. Claro. En ese sentido, con lo que menciona, también me llama la atención cómo están formuladas las preguntas, en el sentido de quién está haciendo qué, porque las preguntas, por ejemplo, en el sentido de los factores psicosociales para las personas que ya realizan teletrabajo, mencionan si las actividades interfieren con sus actividades familiares, es decir, si las actividades laborales están interfiriendo con su vida personal. Pero en este sentido no pregunta o no alcanza a preguntar qué está haciendo la organización para asegurarse de que no suceda eso.
tampoco para qué hace el patrón o qué hace la persona que está contratando para asegurar estas condiciones de trabajo, sino más específicamente sobre cómo se está llevando a cabo, qué es lo que está haciendo la persona. En ese sentido, a mí me parece que estaría faltando también esa parte de qué se está haciendo desde la organización para asegurar estas condiciones. También algo que observo es la cantidad efectivamente de preguntas que de pronto también lo comentábamos, hay definiciones o se le toman definiciones en el apartado correspondiente del proyecto, como es la carga de trabajo, los factores psicosociales, pero no se llegan a abordar como tal en las obligaciones o como tal en esta evaluación, porque tampoco menciona o menciona en un inicio que tiene cierta relación con la norma CO35, pero no explica cómo se relaciona, hasta qué punto llega, si se pueden hacer modificaciones al instrumento que tiene o que proporciona la norma CO35, qué tanto se aplica, qué tanto es válido. Y también en esa línea me gustaría preguntarle cómo es que esa guía que nos presentan en la norma CO35 pudiera llegar a tener mayor validez que un cuestionario que se responde con sí, no, no aplica y que es autoaplicado. Bueno, de entrada, creo que el trabajo o el desarrollo de la norma 035 fue muy diferente al que yo observo, ¿no? De la 037. Eh, Específicamente en el tema del instrumento, las guías de referencia relacionadas con la identificación y medición de factores de riesgo psicosocial. Si bien se tienen ciertos cuestionamientos acerca del procedimiento, la metodología de la validación de ese instrumento, ¿ok? Considero que sí tuvo un proceso de mayor, digamos, acercamiento como a los estándares metodológicos para considerar válida esa herramienta, ¿no? En este caso, en la guía de referencia, tanto para evaluar a los aspirantes como a aquellos que ya están en teletrabajo, pues no conocemos el procedimiento en cómo se elaboró esta guía de referencia, no sabemos la metodología que se realizó, cuáles fueron los estándares que se tomaron en cuenta para proponer este instrumento, ¿no? Entonces, eso de entrada. Además, como tú bien lo mencionas, la, la configuración de las respuestas, pues son de blanco y negro, en sí o no aplica, y entonces eso no permite tener como mayor sensibilidad en algunos factores de riesgo que tienen pues cierto efecto, ¿no? Específicamente hablando de factores de riesgo psicosocial. Um, y pues bueno, la tercer, digamos, área de oportunidad es justamente quién utiliza este instrumento. Esta posible autoadministración por parte del trabajador es algo de lo que podríamos considerar como de lo más, digamos, conveniente de modificar, porque la observación, la identificación y la ponderación de los factores de riesgo psicosociales, y no solo de los psicosociales, sino también de los físicos, químicos, ergonómicos, la verdad es que se necesita pues un antecedente, un conocimiento, experiencia, es decir, se necesita cierto grado de expertise, conocimiento, que difícilmente los trabajadores van a desarrollar con una introducción o con una capacitación orientativa o con una sesión de enseñarles cómo se contesta el cuestionario, ¿no? Entonces, yo creo que ese es una de las principales áreas de oportunidad de mejora en este instrumento, el hecho de que quién contesta esa lista de verificación. Eh, y pues bueno, yo creo que esas serían como las principales observaciones que tendría al instrumento, ¿no? También en ocasiones pasadas nos comentaba sobre el tema de salud mental, que no llega a abordarlo, que no lo llega a explorar o profundizar en él por diversas situaciones, ¿no? En este sentido también me llama la atención que dentro de las preguntas de factores psicosociales llegan a mencionar para las personas que ya realizan teletrabajo
preguntan sobre si han desarrollado consecuencias debido a la modalidad. En ese sentido, ¿usted qué observa? ¿Podrían incluirse preguntas? ¿Es todo otro proceso? También, ¿qué relación estaría teniendo con la guía de referencia de la norma 035? ¿Usted considera que es viable aplicarla para las personas que estarían en teletrabajo? Es importante que en las guías de referencia de la 037 se exploren los factores de riesgo, ¿no? Más no las consecuencias. Hay al menos un par de preguntas que están orientadas como a las consecuencias, es decir, ya no es un factor de riesgo, ya se presentó allí una consecuencia negativa, un impacto, ¿no? Entonces yo creo que eso se tendría que, digamos que mejorar, ¿no? Si es que este instrumento está dirigido a detectar factores de riesgo o está dirigido a detectar consecuencias negativas en la salud. Entonces allí también veo como una área de oportunidad en el rediseño de las preguntas, ¿no? Ahora, las guías de referencia que están contenidas en la norma 035, naturalmente algunas tendrían también aplicabilidad a la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, habría necesidad de ampliar eh, muchos otros aspectos o profundizar en algunos dominios del instrumento de la norma 035 para que tenga mayor validez y aplicabilidad en el entorno de teletrabajo. Es decir, el proceso de validación del uso del instrumento de la norma 035 en el entorno del teletrabajo también debe de llevarse a cabo, ¿no? Es decir, eh, no, las guías de referencia de la 035 estuvieron diseñadas y este proceso, ¿no? Que comentábamos que se acercaba como a cierta validación, pues se hizo en los espacios, en los centros de trabajo, ¿no? No se aplicó en la modalidad de teletrabajo. Entonces, estrictamente hablando, pues no hay aplicabilidad de las guías de referencia 035 al entorno del teletrabajo. Por su parte, esta guía de referencia de la 037, pues tampoco cumple con, digamos, con cabalidad esos aspectos de validación para utilizarlo como un instrumento válido para la detección de factores de riesgo psicosocial. Y no es parte ya de mi expertise, pero pues intuyo que también tendría escasa validez para detectar otro tipo de factores de riesgo, ¿no? Como los físicos, los químicos o quizás los ergonómicos. Claro. Creo que es totalmente válido lo que usted comenta, porque justo algo que se comentaba en su momento cuando salió la norma 035 y esta preocupación porque las guías de referencia fueran aplicables a todos los centros de trabajo por sus diferentes características, se comentaba que incluso realizar cambios a las preguntas por parte de la autoridad comentó esto, ¿no? Que realizar cambios a esas preguntas para que se adaptaran mejor a la comprensión de determinados grupos, que estábamos hablando precisamente de confiabilidad y validez, que son las características que deben tener los instrumentos para que sean válidos. Y bueno, hacer estos cambios en las preguntas significaba que perdía esa validez o que perdía esa confiabilidad. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con estos términos? Voy a hacer la diferencia y explicar de forma muy breve porque es un tema muy complejo, pero respecto a lo que es la validez, es que estemos midiendo lo que realmente pretendemos medir. ¿Qué quiere decir? Que si yo pregunto sobre violencia, todos me vayan a responder de lo que significa lo mismo violencia, o sea, desde una misma noción de violencia. Esto lo retomo porque también recuerdo que es una pregunta particularmente extraña para los trabajadores al momento de responder la guía. ¿Por qué? Porque al momento de pensar en violencia, tal vez estamos pensando en violencia física, pero también existen otros tipos de violencia y hay personas que entonces están respondiéndonos desde violencia verbal. Entonces, si yo veo que no hay violencia física y la mitad me responde que no hay violencia, va a ser ahí un sesgo, porque a lo mejor está la otra mitad que me va a responder que sí hay violencia, pero es violencia verbal. Entonces, yo cuando genere medidas, no voy a estar generando medidas apropiadas para cada uno de los tipos de violencia y que vayan a responder a las necesidades de las diferentes áreas. En ese sentido, eso es la validez. También la confiabilidad es que si yo vuelvo a aplicar ese mismo instrumento,
voy a obtener los mismos resultados. ¿Por qué? Porque estamos comprendiendo lo mismo, porque estoy evaluando el mismo fenómeno. En este sentido, si yo de pronto le pregunto a alguien, que es una de las preguntas de los factores psicosociales para este proyecto, si se siente solo o si se siente abandonado por parte de la organización estando haciendo teletrabajo, ahí no estoy preguntando realmente sobre los factores que intervienen a generar esa sensación o a generar ese aislamiento, que en este caso serían la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, el apoyo social. Entonces, esto que comenta al respecto también pueden ser los mismos términos, ¿no? Hay carga de trabajo para las personas que están en diferentes niveles operativos, en niveles ejecutivos, a niveles técnicos, pero va a ser diferente lo que implique para cada uno de ellos. También la carga de trabajo para las personas que están en modalidad de teletrabajo. Y también hablemos de trabajo emocional. Entonces, todo esto es algo que debemos considerar y que también me gustaría invitarlos a que vean uno de nuestros webinarios en el que hablamos de los factores específicos que se presentan en la modalidad de teletrabajo y que vayamos también razonando sobre qué tan válido sería cambiar el instrumento, hacer nada más estos cambios o integrar nuevas preguntas y qué tan viable también y beneficioso puede resultar o ventajoso para las personas, para las organizaciones, puede resultar en desarrollar sus propios instrumentos, en validarlos con su población, en también aplicar, generar toda esta cultura de la prevención, toda esta cultura de la promoción de la salud mental, incluyendo particularmente los factores psicosociales, porque efectivamente nuestra área de expertise es en el área en el que hemos estado trabajando, y también el que ustedes mismas hagan esas pruebas para saber si los instrumentos que están aplicando realmente son confiables y válidos para la población. Porque también luego lo que sucede es que usamos diferentes palabras, ¿no? En el país somos muy diversos. Entonces, para comprender ciertos temas, utilizamos diversas palabras y eso puede ayudarnos a que ciertas personas comprendan el tema de una manera y otras personas lo comprendan de otra manera. Entonces, eso también es un factor que puede estar influyendo y que debe observarse en el desarrollo precisamente de este tipo de herramientas. Y bueno, también, no sé si quisiera comentar algo, si no pasamos al siguiente. Sí, que justo en cuanto a, eh, digamos que el abordaje en el cual, desde el cual se formularon las preguntas que exploran los factores de riesgo psicosocial, pues encontramos como, además de todas estas áreas de oportunidad, pues como cierta, digamos, obviedad en el sentido de, de lo que intenta explorar. Y esta obviedad, ¿no? Pues al final lo que hace es que no permite justamente dimensionar como la exposición a los factores de riesgo. Por ejemplo, hay una pregunta para que en el instrumento de aspirantes al teletrabajo. Dice, en caso de que usted realizara teletrabajo, ¿tendría inconvenientes para llevarlo a cabo sin que para ello la familia fuese un obstáculo? Está interesante primero como el abordaje, ¿no? O sea, primero, lo primero que se hace es como darle un carácter de obstáculo, ¿no? Algo que es, digamos, pues parte del trabajador, ¿no? De hecho, primero está temporalmente primero llegó su familia que el trabajo, ¿no? Entonces, más bien como que el sentido, la dirección de la obstaculización se tendría que replantear eh, eh, o se tendría que aceptar que naturalmente, ¿no? El trabajo siempre va a influir en nuestra familia, siempre, ¿no? Y sea el trabajo que se desarrolle en lugares convencionales o en la modalidad teletrabajo. Entonces, esto es algo obvio, ¿no? Quizás una reformulación de la pregunta sería, ¿usted considera que el teletrabajo puede influir en su familia? Eso es una obviedad, porque el trabajo influye en nuestra familia, el teletrabajo influye todavía más en mi familia. Entonces, si respondo sí, pues sí, pues ya sabemos, pues es obvio, ¿no? Que el trabajo, que es un ámbito de nuestra vida, impacta e influye en nuestra familia, ¿no? Pero como no hay una elaboración de preguntas que enriquezcan la exploración y no hay esta formulación en cuanto se pueda detectar un grado de influencia, pues entonces no, es un instrumento como opaco en ese sentido, ¿no? O, por ejemplo, la pregunta que explora los factores de riesgo psicosocial
con los trabajadores que ya están en esa modalidad, ¿no? Dice, al realizar teletrabajo, tiene inconvenientes para desarrollarlo sin que ello afecte o interfiera con las actividades de la familia, es también una obviedad. Es decir, sabemos que el trabajo per se ya afecta o interfiere con las actividades de la familia, ¿no? Eso desde antes, de cualquier modalidad, en teletrabajo aún más. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, mejor dicho, pues asumir que sí va a haber una interferencia con la vida familiar. Es decir, no podríamos preguntar esa obviedad porque pues no enriquece realmente. Tenemos que asumir que el teletrabajo va a interferir con la familia, va a impactar incluso las actividades escolares, laborales y de vida familiar de su entorno. Tenemos que asumirlo, sí lo va a hacer. Y tenemos que asumir que los demás que están en nuestro entorno familiar van a interferir en nuestro trabajo, ¿no? Van a interferir cuando mi perro va a ladrar si tocan el timbre, ¿no? Si mi esposo empieza a calentar comida en el micro, ahí se va a escuchar. Es decir, hay que asumir que sí, o sea, el entorno familiar, las actividades familiares van a interferir en el trabajo si estoy en esta modalidad. Entonces, es una obviedad preguntarlo. Lo que tenemos que hacer es justamente, pues, naturalizar esta interferencia y es hacia donde se tendría que dirigir la exploración de los factores psicosociales. ¿Qué tanto te interfiere? ¿Qué tanto te genera? ¿Qué tanto conflicto genera el que tú estés atendiendo videollamadas con tu pareja, ¿no? ¿Qué tanto interfieren los ladridos de tu perro en la capacitación que estás teniendo en línea o en la atención que estás teniendo a tu cliente en línea? Entonces, yo creo que es allí sobre cómo deberían de reorientarse las exploraciones o la exploración de los factores de riesgo psicosocial, asumiendo que sí hay interferencia, ¿no? Si de por sí hay interferencia con el trabajo convencional, en el teletrabajo mucha más interferencia. Entonces, preguntar estas obviedades, pues no lo hace realmente un instrumento valioso que nos permita, pues, identificar cuáles son estos factores de riesgo, ¿no? Que se están presentando en el trabajo. Y que vienen desde las definiciones que proponen. Y es muy importante porque el tema de factores de riesgo psicosocial lo hablan desde la causalidad. Son aquellos que causan esto y esto, pero no hablan realmente o no retoman esta definición en la que hablamos, que también son características propias del trabajo. También lo comentábamos, hay factores de riesgo psicosocial efectivamente en el entorno, como bien dicen, la familia, por parte también de la comunidad, a nivel social, político, hay factores que están influyendo, pero estamos hablando también de factores propios del trabajo, porque a quien tenemos que evaluar es al trabajo, no al trabajador. Entonces, en ese sentido también retomar cómo se elaboran las preguntas en la norma 035, porque parten de qué tan frecuente es, por ejemplo, recibir ciertas órdenes, ¿no? O qué tan frecuente es tener que trabajar a un ritmo acelerado, a diferencia de decir, trabajas a un ritmo acelerado en una máquina que va siempre a un ritmo, la respuesta va a ser sí, pero es qué tan frecuente también y qué tanto se entiende con esa frecuencia. Y ahora estamos hablando exclusivamente de preguntas que van de sí y no de características del trabajo, de las actividades de trabajo, sino de estas consecuencias que puede llegar a generar. Creo que también esto va con nuestra siguiente clave, que es la aplicabilidad, es decir, qué le corresponde a quién de estas obligaciones que estamos hablando, a partir también de esta lista de verificación, de la forma en la que están formuladas las preguntas, valga la redundancia, también aquellas condiciones previas que establece que deben existir, ya sea para que la persona sea aspirante y entonces sea contratada, o también para las personas que ya están en modalidad de teletrabajo, también qué tan pertinentes son estas recomendaciones que se proponen, incluso en la guía de referencia sobre ciertos movimientos o sobre ciertas posturas al estar trabajando con los equipos de cómputo o con las tecnologías que se utilizan y también con los beneficios que estarían o que deberían observarse. Entonces, primero me gustaría preguntarles sobre cuáles han sido los beneficios que se han observado
desde la modalidad de teletrabajo, cuáles son a los que también podemos aspirar y cuáles serían estos beneficios que estaríamos perdiendo si no tenemos esta, por ejemplo, reformulación que nos comenta. Considero que la principal ventaja de esta modalidad es como la capacidad de entrar en operación en periodos de contingencia, ¿no? Como lo encontramos o lo vivenciamos de manera muy abrupta en la pandemia, ¿no? Esa es una de las principales, digamos, bondades del teletrabajo, ¿no? Puede ser, eh, digamos, una gran herramienta para mantener las operaciones de los centros de trabajo, ¿ok? En etapas de contingencia. Esa es la principal, ¿no? La principal bondad. Lo que tendríamos que preguntarnos es si se tendría que continuar con esta, digamos, esta modalidad una vez que ya pasen las contingencias, ¿no? Recordábamos que en el primer capítulo de este análisis nos presentaba esta información muy interesante. Solamente alrededor del 10-12% de los puestos de trabajo en México son susceptibles de llevarse a cabo en modalidad de teletrabajo, ¿no? Es decir, no todos los puestos de trabajo que en muchas ocasiones, ¿no? En la pandemia, pues prácticamente la mayoría de los puestos administrativos o de servicios se trasladaron a modalidad de trabajo, ¿no? Pero solamente ese es el 10, ¿no? Aproximadamente. Entonces tendríamos que eh, hacer primero ese análisis dentro de la empresa. ¿Qué tantas actividades realmente son convenientes mejor realizarlas en manera física, ¿no? En manera presencial, por así decirlo. Entonces, otro, otro aspecto que podría ser conveniente de esta modalidad eh, depende más bien del cuidado de otros factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo es muy noble, podría ser muy noble siempre y cuando la persona tenga autonomía, ¿no? Tenga cierto grado de autonomía, ¿ok? Porque si no se tiene esa autonomía para delimitar los espacios, organizar los horarios, tener esta desconexión, o si el proceso es factible de suspenderlo en horas fuera de oficina, pues adelante, ¿no? Pero si no se tiene esa autonomía, eh, el teletrabajo, en vez de representar pues una ventaja, es pues una modalidad de prácticamente estar 100% atentos, ¿no? Al trabajo. Entonces eso incrementa la carga de trabajo, la jornada de trabajo y pues naturalmente los efectos a la salud. Y que debemos tener también mucho cuidado con la forma en la que hablamos sobre estos beneficios, ¿no? Porque es común escuchar que también está la reducción de costos. Y eso no implica que se van a reducir las obligaciones, porque también lo que hablábamos o lo que se ha dicho respecto a los beneficios de la modalidad de teletrabajo es que pueden incluirse a más personas. ¿En qué sentido? También a personas, por ejemplo, discapacitadas, que tienen dificultades para acceder a ciertos lugares, ¿no? Eso no implica que el centro de trabajo no tenga que seguir adoptando medidas para hacer sus instalaciones que sean también accesibles para diferentes personas, también que tenga que seguir cubriendo estas obligaciones. Y también pienso, por ejemplo, en los freelancers, ¿no? Que es una figura que se está dando también entre cierto grupo de edad, entre también las personas, que es lo que han estado buscando, porque también se ha visto un aumento en búsqueda de trabajo en esta modalidad, precisamente por esas ventajas que pudieran representar, porque también justo lo que comentaba sobre cómo ellos escriben o ponen esta cuestión de que la familia puede representar un obstáculo para realizar el trabajo. Y algo que vimos durante las encuestas que realizamos con los trabajadores, también entendiendo supervisores, personas que han estado en teletrabajo, algo que mencionaban era el beneficio que les representaba para ellos trabajar de esa forma para mantener a salvo a su familia, también porque se acopla más con las necesidades de atender precisamente a su familia, tanto hombres como mujeres, y por eso se retoma el tema de perspectiva de género,
porque también en esa ocasión estuvimos hablando cómo estas cuestiones de las actividades de trabajo no remunerado, es decir, cuidado de personas enfermas, cuidados de personas mayores, cuidados de niños, actividades del hogar. Todas las actividades las mujeres que trabajaban realizaban más de 26 horas a la semana, mientras que los hombres realizaban 8 igual con las mismas características. Entonces aquí vienen esos temas. Y cómo hablar de que es un obstáculo para poder realizar sus actividades está entonces minando este beneficio que algunas personas pueden observar en el sentido de estar en casa con sus hijos, que tal vez tengan hijos pequeños, que tal vez tengan hijos con necesidades especiales, que tengan que cuidar familiares, y finalmente se está perdiendo por esta cuestión de cómo lo estamos diciendo, cómo lo estamos comprendiendo. También con los freelancers, que son personas que han estado desde diferentes lugares, qué tan fácil es para ellos moverse y tener precisamente esta autonomía, esta libertad de hacer sus actividades desde diferentes lugares. Y recuerdo que en la ocasión pasada también nos comentaba usted sobre la carga cognitiva que representan las actividades que realizan las personas en la modalidad de teletrabajo y que tanto para muchas personas les fue más fácil irse a ciertos lugares, ya sea por las características, estoy pensando también en la playa, que son grupos muy específicos, ¿no? Que con ciertas características sociales, socioeconómicas, que pueden también tener este beneficio de irse o estarse moviendo constantemente del lugar y que no se está contemplando como tal con estas condiciones que propone. Porque algo que se observa con estas guías es que no necesariamente menciona qué tan seguido se deben aplicar, o nada más es de entrada y para quienes ya están, pero qué condiciones también pueden estar cambiando, qué tan flexible puede llegar a ser, y también lo que mencionaba de cómo están elaboradas de sí o no, sí va a haber un cierto rango de interferencia en diferentes aspectos, diferentes factores, pero qué tanto también se está haciendo para disminuir esos factores o esa exposición, porque aquí tenemos que verlo como un todo, estamos hablando de riesgos y qué es lo que se hace con los riesgos, ya sea que se eliminan, se previenen, se reducen, y en este sentido no estamos hablando precisamente de qué se hace con ellos. Adelante, doctor. Coincido completamente contigo y es interesante cómo, pues, digamos, como lo temprano de este tema, ¿okay? Necesita irse madurando y seguirse observando y seguirse como reflexionando, ¿no? Sobre todo entre, entre los trabajadores y entre los tomadores de decisiones, porque si bien, digamos que a corto plazo podría representar menores costos y por lo tanto mayor productividad, eh, bueno, eso es ahorita, ¿okay? Pero a mediano y largo plazo no sabemos eh, um, si el teletrabajo va a generar mayor sedentarismo, ¿okay? Va a tener menor diversidad de los entornos y espacios físicos en los que está la persona y por lo tanto eso le puede generar estrés, estar solamente en un entorno físico la mayor parte del día. No sabemos, ¿no? La carga que va a tener en el uso de servicios de salud, los problemas ergonómicos relacionados con el teletrabajo, no sabemos cuál va a ser el incremento específico del costo social de las enfermedades mentales, ¿no? Todavía no lo sabemos. Ahorita estamos hablando que el teletrabajo a corto plazo sí, pues sí tiene una disminución drástica en los costos relacionados con la utilización de espacios físicos, transporte, tiempo, etcétera. Pero todavía no sabemos, ¿no? Cuáles van a ser esos costos a mediano y largo plazo. Por ejemplo, eh, algo de lo que se están privando las empresas al hacer teletrabajo es en tener como esta influencia positiva en la salud. Eh, Te pongo una anécdota para ilustrar esto, ¿no? Uno de mis pacientes, ¿no? Tenía ya muy controlado el tema del consumo del tabaco, pero con el teletrabajo, pues estando en su casa, ¿no? En la sala
de su departamento, tiene un balconcito muy bonito, ¿no? Pues abrió las ventanas, las cortinas, y ahora el consumo de tabaco, dado que ya no está regulado en su casa, pues ya tiene más acceso al tabaco. Entonces fuma más, ¿no? Y este paciente, pues también tiene un déficit de atención, trastorno por déficit de atención, y por lo tanto tiene más a la mano estímulos que lo pueden distraer de su actividad laboral. Y entonces el regresar a la actividad laboral está siendo cada vez más agotador porque tiene que suprimir e inhibir estos estímulos que son emocionalmente muy poderosos, que están relacionados con su entorno familiar, ¿no? Entonces, esta capacidad de influencia que tienen los centros de trabajo de influir positivamente en la salud o de proteger la salud, se pierden con esta modalidad, ¿no? Todas estas, digamos, todos estos lineamientos de, por ejemplo, cero tolerancia al humo de tabaco, cero tolerancia a la violencia, información muy a la mano de mejora de autocuidado, disminución de la actividad física por permanecer todo el día en un solo lugar, la oportunidad de tener interacción, socializar, charlas y convivencia con compañeros y, y otros personajes en el centro de trabajo, pues la verdad es que todo eso lo pierde la empresa. Simplemente piénsenlo como centro de trabajo. Al no tenerlos aquí físicamente, ya no puede influir en la calidad de la comida, ¿no? Que están tomando. ¿Por qué? Pues porque ya no hacen uso de mi comedor. Pues sí, me ahorro mucho, ¿no? Con el comedor, pero finalmente este costo se le está trasladando e independientemente del costo, digamos, monetario de los alimentos, el efecto de una dieta descuidada, pues entonces podría incrementarse, ¿no? Entonces ya no puedo influir en que ya no fumen, porque en mi planta pues están todas las señales, ¿no? Y para que fumen se tienen que salir, caminar 10 cuadras, y entonces mi paciente dice, qué flojera bajar 16 pisos de la torre corporativa nada más para fumar, ¿no? Y tener que cruzarme a la calle de frente. No, pues entonces ya no fumo, ¿ok? Entonces ese efecto protector de influencia, de mejorar la salud del trabajador, se está perdiendo en estos espacios de teletrabajo. Entonces es algo que debe de, digamos, ponderar la empresa, ok, está padre, te doy teletrabajo, hacemos este acuerdo de teletrabajo, pero también debe tener consciente los tomadores de decisiones que al empujar el teletrabajo va a perder esa capacidad de influencia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a hacer para prevenir eso? ¿No? Se puede utilizar las bondades del teletrabajo, ok, pero ¿qué vas a hacer para que tú como organización sigas teniendo este rol de protección? ¿Ok? Sigas teniendo esta facultad de incrementar, digamos, la calidad de la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, es algo que tiene que pensar la empresa, pues, de cómo lo va a hacer. Y también, insisto, creo que la empresa ahora no solamente tiene que proteger, digamos, de manera inmediata al teletrabajador, ahora va a tener que pensar en cómo también va a proteger a la familia. Es decir, qué tan idóneo, apropiado es que un niño de 5 años esté presenciando una negociación de cualquier cosa en línea, ¿no? Que vea a su mamá o a su papá negociando, ¿no? Qué tan apropiado es, ¿no? Que los niños estén atentos como a ciertas cosas que ocurren en el teletrabajo. ¿Qué tal si te hacen una retroalimentación de manera no muy asertiva y que eso la atestigue tu hijo? Pues es algo que tendríamos que pensar, ¿no? Esta norma debe incluir no solamente la protección al trabajador, sino la protección a las personas que van a estar alrededor del teletrabajo, del teletrabajador. ¿Me explico? Porque también nos puede afectar a ellos, ¿no? Entonces es algo que se tiene
que seguir meditando y estar en continua evaluación, en continua actualización. Y yo creo que uno de los principales mensajes que quiero dejar a la audiencia es: pocas veces se tiene la oportunidad de hacer una influencia directa sobre lo que nos regula en cuanto a políticas públicas. Y esta es una de esas oportunidades, ¿no? Ahorita se tiene la posibilidad de hacer todas estas observaciones a las dependencias encargadas de elaborar estas normas. Entonces, por favor, no dejen pasar esta ventana justamente de oportunidad para que ustedes influyan en lo que nos regula como políticas públicas. Y también como trabajadores, ver todas estas cosas que pueden estarnos afectando. Y no me parece que todo esto que comenta también viene de que se deja de lado precisamente temas tan relevantes como los factores psicosociales, porque estamos hablando de desconexión virtual, también de liderazgo, del derecho a la privacidad, pero no se llega a retomar realmente la obligación por parte de la empresa de emitir todas estas acciones para tratar todos estos factores psicosociales que pueden interferir con la persona, con su vida familiar, con su vida personal y que también puede a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo generar ciertas consecuencias en la salud mental, en la salud física también de las personas que opten por teletrabajar y que entonces todo esto hace que todas esas ventajas se lleguen a perder. Y lo difícil que también es poder contemplar a las personas, porque sí va a ser como una obligación de que sigan formando parte de actividades dentro de la organización para evitar esta cuestión del aislamiento, pero también qué tan difícil va a ser para las organizaciones adaptar sus programas de salud, sus programas de promoción de la salud, sus programas de capacitación. Eso también es un tema muy importante porque con todo esto que comenta, eh, me parece que también debe haber cierta sensibilización hacia las personas que van a trabajar o que van a tener bajo su mando o que van a estar o que tienen como líderes a personas que van a tener esta figura de teletrabajo, la sensibilización que se necesita por parte de líderes que van a tener personas teletrabajadoras para tener en cuenta todas estas cuestiones de la desconexión virtual, también de esta idea que tenemos con las redes sociales, de que hay una disponibilidad 24/7, de que si me mandó un mensaje y se tardó una hora en responder es porque me está ignorando, cuando en realidad es totalmente diferente a cómo sean los procesos de precisamente de concentración, de atención dentro del lugar de trabajo, respecto a la familia. Entonces, también cómo apoyar a los trabajadores a limitar estos horarios, que debería también contemplarse como parte de los factores psicosociales, ayudar a establecer políticas y lineamientos, obligar a los patrones de que establezcan esas políticas para poder, de mutuo acuerdo, establecer horarios que sean favorables tanto para la empresa como para el trabajador, porque si yo como empresa genero mi política, que es la obligación, y establezco ahí que el horario va a ser de tal a tal, no estoy realmente preguntando cuál es tal vez más adaptable para el trabajador, difícilmente van a optar por esta modalidad, porque recordemos que también un punto clave es que es reversible. El trabajador está en su derecho de desear regresar a que sea presencial. Sí tener en cuenta que todos estos beneficios que pueden representar tanto para la organización como para el trabajador se van a ver si realmente si existe ese acuerdo entre ambos, si existe ese acuerdo entre algo que podemos pensar que es tan simple como la definición de horarios, podemos entonces sí observar que aquellas personas que vean esa flexibilidad, que vean esa ventaja, vayan a optar por esta figura. Adelante, doctor. También tendríamos que pensar en digamos, en las condiciones amplias, ¿no? Sociales, económicas de nuestro país. Um, por ejemplo, el teletrabajo podría ser benéfico si además también mi contexto comunitario y social es muy benéfico, pero tendríamos que preguntarnos primero eso. O sea, realmente la comunidad, la colonia, las calles donde vive el trabajador son benéficas. Las relaciones interpersonales dentro de su familia son benéficas. Y entonces, eh, así, con el teletrabajo se podría ya no tener acceso como a estas condiciones salutogénicas del lugar de trabajo, ¿no? Si
si el lugar en donde yo vivo pues es un huevito, ¿no? Independientemente del nivel salarial que tenga, ¿no? Pues es un huevito. Cuando ya no voy a mi trabajo, al corporativo, al centro de trabajo, a la planta, pues entonces ya no tengo acceso como a estos espacios amplios, ¿no? ¿Qué tal si donde yo vivo hay cortes de agua? Bueno, pues entonces ya no tengo acceso a esta agua potable, ¿no? Que está en mi trabajo. O si para cocinar, pues no tengo habilidad, o si el acceso o no tengo tiempo de elegir alimentos saludables, bueno, pues entonces si ya no voy al comedor de mi corporativo, de mi planta, pues entonces ya no estoy teniendo acceso a ese, digamos, como a esa protección. O si mi pareja, ¿no? Me violenta física y psicológicamente todo el tiempo, bueno, pues por lo menos en mis horarios de trabajo yo estaba a salvo. Ahora ya no lo voy a estar, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tendríamos que también poner en el balance para para quién es esta modalidad. Y yo quisiera también reforzar esta reflexión entre los tomadores de decisiones. ¿Qué influencia pierdes cuando dejas a tus trabajadores irse a trabajar a otro lado? ¿No? ¿Qué tanta influencia pierdes tú como organización en ellos? ¿Ok? Y si bien te podrías ahorrar muchos costos, ¿sí? eh, ¿qué otras cosas estás perdiendo, incluso como organización, ¿no? Entonces yo creo que es algo que tiene que continuar reflexionándose. Creo que una norma oficial mexicana, pues sí es muy importante, tiene muchas áreas de oportunidad. Insisto, vayan y comenten conforme a lo estipulado en el propio diario oficial de la Federación, pero también como tomadores de decisiones tendríamos pues, que hacer estas reflexiones, ¿no? ¿De qué me pierdo cuando no tengo a mi trabajador, ¿no? A mi colaborador, ¿no? O de qué me pierdo cuando yo como colaborador no tengo, ¿no? Pues a mi supervisor, a mi jefe, a mis compañeros aquí al lado. Claro, creo que en este sentido, ya para ir concluyendo y cerrando el webinario, es reflexionar precisamente sobre tener en cuenta la realidad de nuestro centro de trabajo, de las características de nuestros propios trabajadores. Lo comentábamos en la primera parte sobre qué tanto porcentaje realmente tiene acceso a Internet, qué porcentaje tiene acceso a computadora, también incluyendo todas estas características que nos comenta, porque la lista de verificación nos menciona ciertas características del espacio de trabajo. ¿Dónde está tu ventana? ¿Hay luz del sol? Y son cosas que difícilmente tiene control un trabajador, pero que probablemente también pueda resultar beneficioso para esa persona si realmente llegamos a adaptar estas condiciones al lugar, no esperar que el lugar del trabajo, el lugar que decida la persona teletrabajadora, se adapte entonces a hasta nuestros estándares. Es buscar la manera de que podamos precisamente usar ese nivel de intervención, esa capacidad de influencia que tenemos como centro de trabajo, que tenemos como tomadores de decisiones, como personas, como patrones, como personas que contratan, esa capacidad de influencia que tenemos para ayudar a las personas que no pueden acceder a cierto trabajo o que no cumple o que, porque también en otros webinarios hemos hablado sobre las dificultades que tienen ciertas personas que están buscando trabajo pero que no encuentran y que pueden realmente entonces ser un beneficio mutuo, pero buscando también analizar esa realidad, analizar las características específicas de las personas que están aplicando y ver cómo lo podemos también adaptar y mantener esas ventajas. Buscar que precisamente me parece que en ese sentido este proyecto retoma eh, la obligación de atender o de buscar atender los casos de violencia familiar, que es un tema muy amplio y muy complicado también de ver, de visualizar, pero que existe la posibilidad incluso para las personas que están dentro de su mismo centro de trabajo, si empezamos a hablar de todos estos temas de perspectiva de género, si podemos establecer o nos vemos también como parte de un todo, como una comunidad, que también hemos hablado de eso en los temas en los que hablamos de derechos humanos, de violencia de género, de perspectiva de género,
que veamos también la posibilidad que tenemos como organización de aliarnos con nuestra comunidad, con el entorno en el que estamos, para poder proveer precisamente esas condiciones de vida digna, de una calidad de vida de trabajo también digna, y que podamos hablar de bienestar tanto para la empresa como para los trabajadores. Y bueno, también ya para finalizar, me gustaría agregar que si bien retoma la violencia familiar, me parece curioso que el tema de violencia laboral se ha mencionado escasamente 3 veces. Y creo que es muy importante también que en ese sentido se tomen medidas. También estaremos emitiendo los comentarios correspondientes, porque no es como que no exista violencia hacia las personas que no están presentes en el centro de trabajo. Estamos viviendo en esta época de la tecnología y vemos que también otras formas de violentar, de que haya acoso sexual, de que haya hostigamiento, es a través de las redes sociales. Y entonces la necesidad de que establezcamos también un protocolo y de que adaptemos nuestro protocolo, que también es una obligación de poder atender este tipo de casos de violencia, de acoso y dar, también asegurar que sea un espacio, que el espacio en el que se trabaje virtual sea también un espacio seguro para las personas que decidan teletrabajar. No sé si usted quisiera concluir algo más, comentar algo al respecto. Pues no, la verdad es que lo único que tengo que decir es que estoy como muy contento, muy satisfecho de esta participación y la verdad espero que estas reflexiones y análisis que hicimos les sea útil, ¿no? A toda la audiencia y pues los invitamos, ¿no? A continuar al pendiente de estos webinarios, ¿no? A tener a la mano nuestros datos de contacto, nuestras redes sociales, ¿no? Entonces, lo importante o lo que queremos fomentar es justamente pues seguir incrementando toda esta red y esta comunidad que tenemos a través de estos webinarios. Y pues bueno, felicitarte, Gwendolyn, por la moderación que hiciste de manera excelente. Muchas gracias a usted por aceptar participar y también por todas las opiniones y su perspectiva que nos compartió. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes, que los tengan en cuenta, particularmente también el tema de salud mental, que es necesario tenerlo para hablar de salud integral. Tenemos que también pensar en la salud mental. Muchas gracias por acompañarnos. Les estaremos dejando los videos que les comentaba sobre los diferentes temas ya sea que aparezca de este lado o de este lado, la liga de información. Ahí van a aparecer los diferentes videos en los diferentes momentos, o también se los estaremos dejando en la caja de comentarios y en la descripción, para que también tengan más contexto sobre lo que es la perspectiva de género, el teletrabajo y, bueno, los factores psicosociales. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Les dejamos nuestras redes sociales.